La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión del programa Sound Politicón. Y pues bueno, saludo en esta tarde a mi buen amigo, director de información de la Jornada Zacatecas, Carlos Navarrete, que ya prácticamente es un elemento más de este programa. Bienvenido nuevamente, tocayo. Gracias a todos en este nuevo formato que va a ser también ahora televisado. No sé si se está dando también una especie de primicia, pero muchísimas gracias. Ya de bateador emergente me tocó ya más de una vez, entonces sí es cierto que ya estoy aquí de invitado frecuente. Así es, y un saludo para nuestro buen camarada Raimundo, que pues bueno, por causas de fuerza mayor, pues no pudo estar aquí con nosotros, pero estoy seguro que nos está escuchando y nos está viendo. Y pues bueno, tenemos un programa muy especial, tocayo. Tenemos como invitada a la senadora por Zacatecas, la licenciada maestra Claudia Edith Anaya Mota. Muchísimas gracias por venir al programa, senadora. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que muy contenta de estar compartiendo esta mesa. Le mandamos saludos a Raimundo donde se encuentre y hoy particularmente compartiendo con ustedes dos. Y pues bueno, aprovechar también, ¿por qué no mandar un saludo a todos los municipios del estado, que gracias a la frecuencia de CISAR pues es posible llegar hasta desde Mazapil hasta abajo Ojo Caliente o más allá, más abajo, pero a los 58 un saludo muy especial. Y pues bueno, comenzamos, senadora. Pues se cumplen 2 años que, de ejercicio legislativo, en el cual te toca vivir tiempos históricos pues para el país, en esta nueva etapa, en este nuevo ver del país encabezándolo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una nueva visión de la política ideológica, social. Hemos visto, a mi punto personal de opinión, cómo ha venido el derrocamiento institucional de todo el país, ¿no? De cómo el presidente trae la visión de con esa bandera, ¿no?, del no más corrupción, dar tajo completo a esas instituciones corruptibles, ¿no?, que marcaron la era neoliberal, así lo llamó él, y poniéndole fin incluso a la era neoliberal. ¿Cómo han sido estos 2 años, senadora, que has ejercido en la Cámara Alta? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este nuevo vivir político y social en el país? Pues ha sido sumamente complejo. Yo tengo ya experiencia legislativa. Sí. No es mi primera vez que soy legisladora y la verdad es que intentar construir con el grupo parlamentario mayoritario es difícil, porque la gran mayoría de ellos es su primera vez. Entonces llegan y te ven como un adversario, no como un aliado con el que puedes construir una mejor legislación, no como un aliado con el que le puedes dar una ruta a México que tenga certidumbre y certeza a mediano y largo plazo. No, ellos quieren llegar y destruir con todo lo que signifique pasado, aunque ese pasado tenga cosas estructuradamente bien definidas, sólidas y bien hechas. Es una resistencia al pasado y por lo tanto también una resistencia a quien es tu compañero de bancada, tu compañero de Senado, aunque no de bancada, al que le llamas adversario y le llamas opositor. Y desde que le llamas adversario y le llamas opositor, vas construyendo una barrera de interlocución y es mucho desgaste, es mucho conflicto y es muy complicado tratar de sacar las iniciativas en conjunto porque hay esa barrera de origen. Yo he sido diputada federal en 2 ocasiones y diputada local en 1 ocasión y créeme que nunca me había costado tanto trabajo construir como en esta ocasión. Estoy en 7 comisiones, son de las 7 comisiones que tienen más dinamismo en el Senado, más trabajo de dictaminación, más trabajo de construcción de iniciativas por la temática que abordan. Estoy en gobernación, en seguridad pública, estoy en hacienda, estoy en justicia. En ciencia y tecnología. Estoy la presidenta de ciencia y tecnología. Estas comisiones regularmente tienen una cantidad de asuntos en cartera. Entonces, eso me obliga a mí a tener, digamos así, todo lo que he aprendido en tantos años de carrera legislativa, a poner todo lo que sé sobre la mesa para intentar llegar a
a dialogar y a construir con los compañeros de la mayoría. Estábamos viendo en una de tus últimas intervenciones, senadora, una que me llamó muchísimo la atención, sobre todo por la comisión que presides, que es Ciencia y Tecnología. Hay que recordar que el gobernador Alejandro Tello, cuando tuvo la oportunidad de estar en el Senado, también presidió esa comisión. Y pues bueno, me gustaría saber sobre esa intervención, ¿cómo va a venir esa iniciativa? ¿Va a venir con muchísimo apoyo para el campo, para Zacatecas el próximo año? ¿Va a pasar este año hasta el próximo? ¿Cómo va, senadora? Esperemos que pase próximamente porque no tiene mayor conflicto. Es ponernos a la vanguardia y además cumplir con el Tratado de Libre Comercio y cumplir con los acuerdos de París. Entonces, lo que estamos haciendo también es armonización legislativa con tratados internacionales que nos obligan a tomar a consideración otros instrumentos de política pública para realizar un mejor trabajo desde el campo, pero también en lo transversal, desde todos los sectores, desde la industria, desde el comercio, ir tomando otros elementos que nos ayuden a realizar el comercio de una manera autosustentable y más limpia. Sí, quizá ahora, regresando a la primera intervención de la senadora, es notorio la dificultad que ha sido legislar, pero ahora siendo oposición, porque le había tocado también, digamos, ser del partido en el gobierno. La primera vez que fui diputada y de federal, PRD también, de oposición. exactamente. Pero, y digamos, por eso les digo que me parece demasiado complicado, porque yo ya había sido de oposición y de un grupo parlamentario pequeño. Sí, sin duda es un hecho, pero ahora, digamos, esta oposición, y que también es una oposición interesante la que se plantea en el Senado, no siempre del todo interesante. Digo, por ejemplo, estuvo en la comparecencia del doctor López-Gatell, me imagino, que fue una cosa interesantísima para ver en el Senado, y que el propio presidente dijo, parece que lo maltrataron de más, ¿no? Porque esta oposición finalmente estaba no contraargumentando, sino parece que estaban con un script muy, muy delimitado, muy hecho ya, y tirando comentarios que López-Gatell perfectamente, bueno, no siempre se le vio tranquilo, estaba incluso nervioso, incómodo, pero me parece que estaba ahí intentando resolver, salir adelante en esta comparecencia incómoda, difícil en el Senado, pero yo creo que justo lo que ha pasado es que esta oposición no ha tenido tampoco la calidad para conectar inmediatamente con la ciudadanía, con la gente, porque es muy difícil. Lorenzo Meyer hace nada me tuiteó que hay mucho odio, mucho fuego en la oposición, justo hablando de los fideicomisos que estábamos haciendo fuera del aire, de Francisco Martín Moreno, que dijo, yo regresaría a los tiempos de la Inquisición y los quemaría vivos a los morenistas, ¿no? Entonces dice Lorenzo Meyer, no hay unas propuestas interesantes en la oposición. La oposición no está atendiendo justamente el pulso, la coyuntura de cómo está viviendo la gente. No sé qué opina usted, senadora, al respecto. Opino que estamos construyendo discursos extremistas. Efectivamente, Francisco Martín Moreno dijo eso, pero Paco Ignacio Taibo II dijo, hay que fusilar a todos los oponentes de la Cuarta Transformación en el Cerro de las Campanas. Entonces, tenemos a uno frente al otro y dices tú, esto no puede ser México. México no puede ser los que están totalmente a favor del presidente, independientemente de si es una buena idea o una mala idea, y de los que están en contra absolutamente de lo que diga el presidente, independientemente de si es una buena idea o una mala idea. Tenemos que razonar y tenemos que analizar, y con base en ello, más allá de la narrativa, la realidad se impone a la narrativa. Tú puedes decirme, la comparecencia del doctor López-Gatell fue un desastre porque la oposición no articuló bien su mensaje. Puedo estar de acuerdo contigo, pero no hay medicamento para el cáncer. En 32 entidades federativas no hay medicamento para el cáncer. Y esta es una realidad. Y lo dije yo cuando se hizo la modificación de Seguro Popular a INSABI. Les dije, porque conozco, soy una gestora de toda la vida en tema de salud, les dije, lo que vamos a provocar es que haya aspirinas para todos, quimioterapias para nadie. Nada más que con la diferencia de que una aspirina sí la puede sacar un gestor social, una quimioterapia no, porque cuestan 40,000 pesos y necesitas una cada mes por el tiempo que te los marquen los médicos. Son tratamientos sumamente caros y hoy día tenemos a mucha gente, aquí en Zacatecas me están buscando a mí ya varios, pero no solo de Zacatecas, hay muchas partes del país en donde no solamente los papás de los niños con cáncer traen una bandera social justa y además muy apegada a la realidad, sino que también para el cáncer de mama, cáncer cervicouterino y otro tipo de cáncer, no hay medicamento. La realidad se impone a un discurso oficialista que dice que todo está bien
y la realidad se impone a un discurso que puede ser de oposición tal vez mal estructurado, mal orientado, pero la realidad es que no hay medicamento contra el cáncer, la realidad es que están acabando y con la primera institución con la que van a terminar es con la de la salud. La estoy viendo venir porque es con lo que trabajo todos los días. Sí, yo creo que también es una exageración decir que no hay medicamentos contra el cáncer, porque, bueno, mi madre acaba de terminar su última quimioterapia y la acaba de tener hace un par de días, hace 3, 4 días. Yo te puedo contactar con la gente y te invito a que les llames. No, sin duda. No, te invito a que les llames problemas. porque además reporté el asunto en Insabi Nacional. Les dije, no nos está llegando el medicamento a Zacatecas, y la señora de Insabi Nacional, la gestora de Insabi Nacional, les llama a las personas, y te voy a pasar el teléfono para que nos ayudes a partir de la jornada a darle seguimiento a este tema. Les llamaron de Insabi Nacional y les dijeron que se contactaran con la Fundación Caritas. O sea, ¿el Estado le va a traspasar a la Iglesia sus funciones? No, justamente por eso está también el tema de los fideicomisos, destruyendo esta figura, este instrumento financiero, porque justamente el Estado lo que intenta es concentrar el poder, ¿no? Finalmente eso es lo que intentará, que ya va a ser otro tema que quizá abordemos ahorita con los fideicomisos, pero volviendo a lo mismo, creo que sí, la realidad es dura, la realidad es muy difícil. Ahí está el tema de los niños con cáncer que por supuesto están padeciendo. Yo no dudo que haya casos graves, muy delicados y muy dolorosos, porque es una enfermedad muy complicada de llevar. Pero también está el tema que lo ha dicho en más de una ocasión el presidente de México, el propio doctor López-Gatell, que sí ha habido años de descuido brutal, escandaloso, obsceno, de las instituciones de salud públicas. Entonces, están intentando... pero no faltaba el medicamento para el cáncer. No, y los medicamentos tienen el tema también de los proveedores, que también es cierto. Sí, nada más que tenemos 9 meses con este desabasto. Entonces, quiere decir que es una ineficacia administrativa. Es un tema complejo porque tampoco vas a ceder inmediatamente. Es un estira y aflojo. No, es que un gobierno se puede equivocar en muchas cosas. Pero no se puede equivocar en el tema de la salud, porque eso significa vidas. Sí, es un hecho, pero a lo que yo voy es esto, que están intentando justamente resolver estos asuntos y la oposición toma de repente banderas que yo creo que no están del todo articuladas, que es lo que decía, y que en ese sentido vemos las encuestas y la mayoría de la población mexicana sigue estando de acuerdo con el presidente, ¿no? Hasta que les vaya llegando la realidad. Pero digo, Carlos, yo estoy de acuerdo contigo y además es cierto, yo no me voy a negar a la realidad y te voy a decir que no, si las encuestas le dan al partido del gobierno y al presidente una aprobación, hasta que, y eso también te lo estoy diciendo, hasta que a la gente le empiece a llegar la realidad del desmantelamiento de las instituciones y que quieran ir a hacer uso de los servicios médicos y se den cuenta de que no hay medicamento para el cáncer, de que quieran, por ejemplo, yo voté a favor de la Guardia Nacional. ¿Crees que me siento bien de que me hayan jugado el dedo en la boca? El ejército acaba de tomar el control de la Guardia Nacional, cuando quedamos que iba a ser una institución de carácter civil. Destruimos la Policía Federal, que buena o mala, era nuestra única institución de carácter civil para la protección social. Y ahora el ejército toma el control de la Guardia Nacional. ¿Ya crees que me siento bien con eso? No. Uno participa y vota y construye de buena fe. Y en la política los acuerdos se cumplen. ¿Qué es esto? No. Y uno de los principales promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que recordarlo, Carlos, fue precisamente regresar a los cuarteles, al Ejército Nacional, precisamente para darle paso a esta nueva Guardia Civil, pues, ¿no? Pero imagínate la complicación en la que nos vamos a meter. Si el quinto transitorio que le da creación a la Guardia Nacional en la Constitución nos dice que tenemos 5 años, o que en ese entonces, porque ya pasó un año, que quedaban 5 años para que entonces sí ya pudieras meter al ejército nuevamente a sus cuarteles, ¿cómo vas a hacerle si la institución que estás formando ya se la entregaste al ejército? No, pues ya no hay camino. En 5 años, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto que hay muchas cosas criticables. Yo no estoy a favor tampoco de la militarización. Teníamos a la Policía Federal, decimos, es la única. Pues sí, pero si es la única y está corrompidísima, tampoco le vamos a dejar no, lo así. bueno es que el ejército no está corrompidísimo. Bueno, ese es un buen tema ahora que seguramente vamos a abordar, porque habrá que decirlo, esta será una retransmisión, porque estamos hablando hoy, viernes 16 de octubre, que ayer en la noche precisamente nos enteramos de esta la gran notición, noticia, ¿no? De que la DEA
solicitó La detención del sí, general Cienfuegos. del exsecretario de Defensa en el gobierno priista de Peña Nieto, que vaya, es por supuesto una institución que yo creo que todo el mundo sospechaba, a pesar de tener justamente en las encuestas buenos números, que la gente confiaba en el ejército. Sin duda, es una institución que se puede corromper y que se corrompe, y ahí está, ¿no? Este caso. Que todavía, claro, hay que decir, es la presunción de inocencia. Totalmente de Y acuerdo. lo dijo el presidente hoy en la mañana. Totalmente. ¿No? Dijo, no podemos juzgarlo, hay que esperar al juicio. Pero ahí está, es un hecho. No podemos tampoco confiar en el ejército, Alto. Es decir, el desmantelamiento del Estado ya estaba. Es decir, no viene de Andrés Manuel para acá. No, pero las teníamos las instituciones. dos, digámoslo así, teníamos las dos instituciones. Teníamos la Policía Federal, con Corrompida. sus defectos, pues sí, pero tampoco ¿En no dónde puedes está decir. García? Sí, pero no puedes decir que toda la Policía Federal No, está corrompida. Exacto. Genaro García Luna, ¿dónde está en este momento? Pues casi O sea, haciéndole compañía al general Cienfuegos. O sea, estamos aquí en. Es que Ese ahí, es el ahí asunto. mismo tú estás dando la respuesta, creo yo, Carlos, el hecho de que la corrupción, yo siempre he insistido, tiene nombre y apellido. El hecho de darle el matiz institucional es un gran error, así como muchísimos lo hacen, que es que el PRI, que es que el PRI. Oye, es que el PRI no todos son iguales, ¿no? Lo de Lozoya, pues, tiene su nombre y apellido. El Instituto del PRI es muy independiente y el Instituto de la Policía Federal, de la extinta Policía Federal, era muy independiente. ¿Por qué? Porque dentro de los institutos hay gente muy rescatable, ¿no? Así como dentro de las filas del revolucionario institucional, que me atrevo a decir. Y de todos los partidos. Digo, y de porque todos los partidos, también, ¿no? vamos, tomemos el reciente ejemplo de Jaime Cárdenas renunciando al instituto para devolver al Así pueblo es. robado, que es una institución de reciente creación, que Jaime, mi respeto, fue mi compañero diputado federal y un hombre de honorabilidad proba, y sale diciendo, oye, no, es que aquí se están robando lo que acabábamos de incautar, pero no vamos a decir que toda la gente de Morena es igual por alguien o algunos que están cometiendo actos irregulares en las instituciones. No, pero para que una cosa suceda necesita justamente que haya esa horizontalidad en el sentido de las mafias, así funcionan, no funciona alguien aislado, solo. Es decir, eso es lo que ha estado diciendo todo el tiempo Edgardo Buscaglia. ¿Qué se resuelve entonces con que Jaime haya salido? Ponen a otro se resuelve, ahí, entonces. pues que advierte que hay ahí problemas Pero ya nomás y que el pusieron a presidente otro. va a decir, vamos a corregir esto, justo lo que también dijo hoy acerca de la detención de Cienfuegos. Dijo, pues vamos a así presumir su inocencia, pero también vamos a separar del cargo a esta gente que estuvo cerca del exdirector, el exsecretario de la Defensa. Es decir, hace falta advertir para corregir, pero si nunca se advertía, si nunca se decía absolutamente nada y las cosas seguían estando así, justamente es eso lo que nos ha llevado a un Estado pues desmantelado, un Estado descompuesto finalmente. Bueno, lo que está sucediendo ahora, la diferenciación entre lo de antes y lo de ahora es que el desmantelamiento de las instituciones es legislativo. El legislativo es presupuestal y es hasta, en algunos casos, invades a las instituciones con gente que no cumple el perfil, como fue con la CRE y con la Comisión Reguladora de Hidrocarburos, que metes ahí a gente que no tiene nada que ver con ese tema, únicamente para que te aprueben lo que tú les estás proponiendo, como son organismos autónomos, y ahí está, amparos internacionales por todos lados, porque están haciéndose resoluciones que contravienen a la Constitución en cuanto a la reforma energética. Entonces, esa es una manera de desmantelar las instituciones. ¿Cuál es la otra? No les das el presupuesto que necesitan para su operación y entonces se quedan paralizadas. Y la tercera, lo que ha estado sucediendo, a través de iniciativas las voy desmantelando, voy quitando, voy cerrando, no les pongo titular, pues ahorita tenemos sin titular a la CONAPRED, tenemos sin titular a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, tenemos sin titular a varias instituciones que son importantes y que tienes que darle ruta a las solicitudes de la gente. Imagínate, no solamente tienes a la Comisión Nacional de Víctimas sin titular, sino que ahora entre la extinción de fideicomisos vas a extinguir el fondo por el que se le da indemnización a las víctimas. ¿Eso no es desmantelar las instituciones? Digo, tampoco iban a desaparecer los fondos, que también es un discurso sí van a que ha desaparecer los dicho fondos. el presidente, el secretario de Hacienda, lo han estado diciendo 1, 2 veces, 3 veces, que los fondos no desaparecen. Desaparece esta figura, que ha sido una figura viciada, y que recomiendo yo mucho a partir de esto de los fideicomisos. Leer a Fundar, por ejemplo. Fundar, que no es propiamente una institución, una organización que esté del todo de acuerdo con la 4T. Fundar
tiene un artículo muy interesante que lo publican en Animal Político de lo bueno, lo malo y lo feo de los fideicomisos. Y es muy interesante ver cómo desde este análisis académico están encontrando que había sí opacidad. Una opacidad. ¿En los 109 fideicomisos? Pues eso es interesante. A lo mejor tendría que revisarse meticulosamente en dónde sí y en dónde no. Sin Entonces, duda. no tienes por qué extinguir Sin todos duda. los fideicomisos. Sin duda. A ver, el fideicomiso es una figura fiduciaria, es un contrato financiero con un banco, en donde tú ahí le puedes poner como una alcancía, es un dinero que vas a guardar para poder tenerlo indisponible para el caso específico para el que lo estás construyendo. Pues no puedes tomar dinero de un fideicomiso que es de ciencia para un tema deportivo o para un desastre natural. En México no hay secreto fiduciario. Quiere decir que la información de cómo el dinero entra y cómo el dinero sale es pública. Los fideicomisos son auditables, no solamente por la Auditoría Superior de la Federación, sino también por la Secretaría de la Función Pública. Tienen que entregar, muchos de ellos, cada 3 meses, el reporte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los movimientos y saldos. Pero no solo eso, al día de hoy no sabemos de personas que tengan procesos de averiguación por mal uso, malversación o desvío de recursos de los fideicomisos públicos, que creo que debió de haber sido el primer paso. Primero tenemos que detectar quién hizo qué, a dónde se llevó el dinero y cuál es la sanción que le vamos a dar a esa persona, quién está haciendo mal manejo, no solamente de los fideicomisos, fondos o programas públicos, sino que además de detectar hay que sancionar y corregir, no extinguir. Te voy a decir por qué no extinguir, porque aunque el presidente dice, no, es que la gente que necesite ese apoyo se le va a seguir dando. Mira, yo algo le sé al tema de la construcción del presupuesto de egresos de la Federación. La estructura programática del presupuesto de egresos de la Federación es bien compleja. Primero se construye todo lo que es el gasto programable, todo lo que le tienes que entregar sí o sí a estados y municipios, lo que son las participaciones, lo que son las aportaciones, lo que es el pago de deuda, todo lo que es ese gasto programable es lo que se construye primero. Y lo que te sobre, que es el gasto no programable, eso lo pones después. Ahí es donde, por eso existían los fideicomisos, porque si así, a ti se te cae la recaudación, para eso es que existían los fondos de estabilización, que hoy día, por cierto, 300,000 millones de pesos que había ahorrados hasta 2018, ya se acabaron los fondos de estabilización, ya no hay más ahorros. Si se te sigue cayendo la participación, lo que acabas haciendo es recortándole a todas las dependencias, programas y apoyos. Entonces, en el momento en el que tú digas, yo le quiero dar a estas víctimas o llegó un desastre natural y necesito tanto dinero, pues nomás no te vaya a caer en octubre, porque en octubre ya no va a haber dinero para nada. Porque el presupuesto corre mensualmente y si se te cae la recaudación, como está proyectada por la crisis económica internacional, vamos a tener meses y años más bien de un gasto institucional que prácticamente nos va a alcanzar para la nómina. Por eso no estoy a favor de la extinción de los fideicomisos, porque los fideicomisos atienden a asuntos muy puntuales y específicos que si nosotros tomamos el dinero de ahí y pensamos que nos lo va a resolver el gasto público del año entrante, no va a haber dinero el próximo año para que atiendas lo que los fideicomisos están atendiendo ahorita. Oye, senador, y precisamente uno de las áreas que golpeó o que va a golpear esta extinción de los fideicomisos es precisamente la comisión que tú presides, lo de Ciencia y Tecnología. Todo este grupo de científicos que van a tener esa merma, pues, de ya no tener esa figura, pues, de apoyo. ¿Qué va a pasar con ellos? Son 58 fondos, casi la mitad de los fondos que se van a extinguir tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación, y eso realmente es grave porque funcionan de manera multianual, es decir que si tú les quitas el dinero este año y ellos están en una investigación que tiene que ver con una vacuna para curar algo y no tienen dinero solventado para el año entrante, van a tener que suspender todo el trabajo avanzado y van a tener que detenerlo y el proyecto se detiene, se puede estropear, se puede perder el trabajo de investigación de años por no tener ese dinero disponible. Sí, es algo que hay que analizarlo muy bien, pero también está ahí. Vázquez Mota, a Josefina Vázquez Mota le dieron cerca de 1,000 millones de pesos a través de un fideicomiso para atender presuntamente a migrantes. Ese es un tema de relaciones exteriores. Por eso, pero fue relaciones exteriores a través de un fideicomiso. Yo digo, de los 109 fideicomisos, ¿cuáles sí? ¿Quién hizo mal? Exactamente, pero es un hecho que... Sí, pero no todo se puede tratar. No todo debe de tratarse con el mismo rasero, definitivamente eso sería incorrecto. No, y creo que vamos a Adelante. Pero en ese sentido, o sea, hoy la Jornada Nacional, no sé si pudieron ver es la editorial, dice fideicomisos presupuesto paralelo.
Los 5 fideicomisos que maneja la Suprema Corte de Justicia acumularon fondos por 5.280 millones de pesos, cantidad superior al presupuesto del máximo tribunal para el año próximo, el cual será de 5.159 millones de pesos. O sea, y estos fideicomisos no son los que desaparecerán. Estos son fideicomisos del poder. Se quedan. Sí, exactamente, pero ese es, o sea, a lo que voy es cómo ejemplificamos a través de esta figura, que es una figura viciosa. Es una figura que no, la tampoco... Figura no. Probablemente el uso que se le ha dado al instrumento financiero. Eso tiene que ver con el Consejo de Administración. Es que ese es Pasemos a algo también trascendental, ¿no? Hablemos de Zacatecas. Senadora, pues, ¿qué viene para Zacatecas? El presupuesto, obviamente, es un tema que nos compete a todos, ¿no? Y sobre todo al gobierno del estado, que pues bueno, ya es su último año en esta administración, encabezada por el gobernador Alejandro Tello. Aprovecho para mandarle un saludo ahí al gobernador. ¿Qué viene para Zacatecas, senadora? Vienen, me imagino, recortes muy importantes, ¿no?, dentro del presupuesto estatal. ¿Por qué no nos platicas o abundamos un poco en ese tema? Pues sí, para la estimación que hay de los criterios generales de política económica del 2021, la verdad es que derivados de la crisis internacional que ha generado la pandemia, no nos da muy buenos números para el país y por ende también para las entidades federativas. Entonces, las entidades federativas, y más el caso de Zacatecas, que es una de las entidades que se ve favorecida del Pacto Fiscal Federal. Esto quiere decir que las entidades que recaudan más mandan a la federación y la federación compensa a las entidades que recaudan menos, como es el caso de Zacatecas, para que tengan participaciones y aportaciones que les permitan sacar adelante los compromisos. Las aportaciones es un tipo de gasto que está específicamente etiquetado en qué te lo vas a gastar. Ejemplo, FASA, Fondo de Aportaciones para la Salud, básicamente es la nómina de los trabajadores de la salud. El FAS, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, básicamente es el pago de nómina para los policías. El FONE, Fondo de Aportaciones para la nómina educativa, básicamente es el pago de los maestros. Es decir, todo lo que es el Fondo de Aportaciones tiene específicamente ya determinado cómo te lo vas a gastar y en qué. No hay margen de maniobra para la legislatura local porque esto es con fórmula y ya se define en qué. En cuanto a las participaciones, traemos una proyección de una caída del presupuesto de la propia ley de coordinación fiscal de un 7%. Quiere decir que el año entrante tendremos una caída presupuestal del 7% de lo que tuvimos este año. Esto es una estimación, pero sabemos en realidad que los criterios generales de política económica se construyen a la alza para generar una cuestión de certidumbre en los mercados internacionales y en los mercados nacionales. Quiere decir que es muy posible que estos indicadores no sean tan favorables como están pintados, lo cual puede significar que nosotros tengamos una caída de las participaciones de hasta un 10 u 11%. ¿Qué son nuestras participaciones? Es el recurso que recibe la legislatura local para construir su propio presupuesto estatal. Aquí viene el tema de la nómina de toda la gente que trabaja en gobierno, en la Secretaría de la Mujer, en el Instituto de Discapacidad, y sus respectivos programas, cuánto le vamos a dar al campo, cuánto le vamos a dar a la Secretaría de Economía. Entre más se compacten las participaciones, significa que tu presupuesto más se va a compactar. Esto habla de que el reto para el año que entra es titánico, porque posiblemente, como ha venido sucediendo, el año entrante sea un año de pago de nómina. Es complicado porque además se necesitan muchos incentivos para que la economía se vuelva a reactivar. Yo quiero reconocer aquí en todo lo que cabe el gran trabajo que ha hecho el gobernador y el secretario de Finanzas en dos temas. Zacatecas no se ha endeudado en estos años de gobierno y punto número 2, Zacatecas logró, gracias al diseño que se hizo aquí, de un nuevo impuesto, el cobro del impuesto ecológico, que nos va a dar un respiro para poder hacer el cierre anual de gastos. Nosotros traíamos un déficit presupuestal más o menos de unos 2.300 millones de pesos. Gracias a la recaudación que se logrará con el impuesto ecológico, Zacatecas podrá solventar gran parte de este déficit. El tema es que el dinero no ha caído, a pesar de que la Corte ya declaró el impuesto constitucional y a pesar de que ya se han ganado los amparos contra las empresas, el tema del pago no se ha dado. Entonces estamos en espera de que se dé, ojalá se dé pronto, porque la Federación no tiene liquidez para mandarle a los estados para cierre de año, como había estado sucediendo en años anteriores. La opción que el gobierno federal le dio a los gobiernos estatales para hacer cierre de año fue la contratación de deuda. Nada más que pequeño problema, el déficit que tenemos es para el pago de nómina y la Constitución te prohíbe endeudarte para pago de nómina. Entonces estamos trabados ahí y la manera en la que vamos a salir adelante
es gracias a este impuesto ecológico. Por eso vale la pena reconocer también las cosas que se hacen bien en el gobierno cuando se hacen bien, esto independientemente de quién esté gobernando, porque al final este impuesto es una herencia que se deja al futuro gobernante. Recordemos que para el 2021 tenemos elecciones, el 8 de septiembre tomará protesta un nuevo gobernador. ¿O gobernadora? Y se deja esta herencia, ¿no? Que eso es finanzas públicas sanas, buena calificación crediticia y la posibilidad de una nueva manera de recaudación de impuesto local a través de este impuesto ecológico, que son cosas buenas. Sí, sin duda esto del impuesto ecológico es un bálsamo financieramente hablando para la entidad. Pero es cierto, todavía las empresas mineras se resisten, a pesar de que ya hubo un fallo, que creo que faltan todavía por resolver algunos amparos, me parece, ¿no? Algunos, sí, pero es que cada quien lleva su procedimiento, ¿no? Es un tema que cada una de las empresas le llevó por vía aparte, pero ya están en negociaciones con el gobierno del estado para iniciar con los pagos. Sí. Zacatecas también vendrán, pues bueno, que es un tema que suele tocarse aquí en Sound Politicón, el tema político electoral, que es un tema fundamental de este programa y que seguramente a todos los que nos escuchen, nos vean, van a estar atentos de lo que diga la senadora en torno a esto. ¿Cuáles son las pretensiones de la senadora? Tiene muy clara la fecha, tiene muy claros los tiempos electorales. ¿Tiene esa pretensión de buscar la gubernatura, buscar primero dentro del partido y después una candidatura para ser gobernadora del estado? ¿Le pasa por la cabeza eso a la senadora? Estoy participando dentro del proceso interno de mi partido y después ya vendrán las definiciones, posiblemente la semana entrante existan ya definiciones más puntuales, pero yo me animé a participar dentro de la posibilidad interna gracias a el impulso ciudadano, hay que decirlo así, gracias a las encuestas que se han estado levantando que me colocan en una posición bastante favorable y yo creo siempre escucho a la gente y escucho lo que la gente quiere que suceda y con base en ello tomo mis decisiones políticas y es esas encuestas las que me han acercado a mi partido para ver la posibilidad de que por el PRI vaya una mujer. Vamos a ver qué sucede en estas semanas. También soy una mujer respetuosa de las formas del partido y de cómo nos vayamos a organizar y estamos en espera de ello. ¿Ya tienen fecha, senadora, dentro del partido para la asamblea para elegir precisamente quién va a encabezar la fórmula aquí en Zacatecas? No, todavía no hay fechas. Queremos llegar cuando suceda eso, el PRI tiene un estilo de mucha civilidad y mucho diálogo político. No iríamos a una elección abierta, no, sería un tema de acuerdo con base, sí, en preguntarle a la militancia, de encuestas demoscópicas, de varios elementos que se tomarán a consideración y un diálogo entre los 4 aspirantes para ver quién representa la mejor opción para los zacatecanos, porque finalmente no se trata únicamente de ser candidato, se trata de poner al mejor candidato o candidata que le garantice a las personas ese conocimiento y esa preparación en el servicio público para darle respuesta a las problemáticas del Estado, que seamos una alternativa real, no solamente en la competencia político-electoral, sino una alternativa real de darle solidez al Estado una vez en la gobernanza. ¿Cuál sería la idea que tiene Claudia Anaya como senadora, ella siendo gobernadora? ¿Sería una continuidad, digámoslo así, de lo que se ha hecho en el gobierno de Miguel, en el gobierno de Alejandro Tello? ¿O qué cree que le haga falta la senadora a Zacatecas como para que Zacatecas despunte también? Bueno, yo creo que todos los estilos son diferentes, y aunque seamos del mismo partido político, somos también muy diferentes de estilo los tres. Yo le pondría mucha atención al tema del desarrollo económico, me parece fundamental que Zacatecas no se quede nada más esperando la compensación del pacto fiscal, sino que nosotros seamos un ente que por sí mismo logre detonar el desarrollo y que nos inclinemos mucho hacia el lado de la generación de la pequeña y mediana empresa. Además también de la atracción de la industria que se ha dado mucho en Aguascalientes y en San Luis Potosí, que han, la verdad, crecido mucho como entidades federativas gracias a esta posibilidad de atraer industria a sus estados. Entonces, nosotros ya tenemos la capacidad instalada para hacerlo, pero también es importante poner a consideración de los empresarios algunas ofertas
interesantes que les permitan a ellos ponerle el ojo en Zacatecas, ¿no? Entonces, ese sería uno de los ejes principales que tendríamos que tomar, y el otro tema y el gran reto también es el tema de seguridad pública. Sí. La inseguridad es un tema que está afectando mucho a la población zacatecana. Esto inhibe también la propia inversión. La gente cuando tiene miedo no quiere invertir, está pensando más bien en salvaguardarse a ellos y a sus familias, y en eso es a lo que dedica su tiempo y su esfuerzo, no en pensar en ser creativo, no en invertir, no en arriesgarse, ¿no? Entonces, si no resolvemos también esta situación de la inseguridad que en estos momentos nos está colocando como una de las 10 entidades con más crecimiento de violencia, es imposible que estemos pensando en atender otras problemáticas si no le damos por lo menos a la gente paz y certidumbre para la inversión. Oye, senador, y precisamente uno de los temas también que interesa muchísimo aquí en Zacatecas es el problema del agua, ¿no? Vemos que también ahí estuve leyendo de que posiblemente se vuelva a retomar el proyecto de Milpillas para el gobernador, que le va a tocar al gobernador entrante, pues. ¿Crees posible esto de que se retome este proyecto y que pueda salir avante por fin de cuentas? En algún momento tendrá que salir, porque es una necesidad impostergable. Ya están agotados los mantos acuíferos de Zacatecas y de Guadalupe. Sigue creciendo bastante la mancha poblacional en esta zona conurbada, y lo cierto es que ya hay incluso hasta déficit de abasto en los municipios que conforman la Junta Intermunicipal. Entonces ya es impostergable, es un tema que no va para más tiempo, se debió de haber hecho en este gobierno. Muchos intereses políticos estuvieron bloqueando el proyecto, lo cual es lamentable porque no se pone sobre la mesa, no se pone al frente la necesidad de la gente de contar con el recurso vital, y el tema de ponernos el pie los unos a los otros por cuestiones políticas y rezagar de esta manera el desarrollo o rezagar de esta manera la posibilidad de brindarle a la gente mejores servicios públicos. La verdad que eso en política no tiene disculpa. Crimen, es un crimen, ¿no? No tiene disculpa, y efectivamente es criminal, porque finalmente vamos rezagando la calidad de vida de las personas por cuestiones políticas. Entonces, eso se tiene que resolver. Ya va muy adelantado el tema de los derechos de uso de la tierra. Entonces, ahora sí, que más el problema que tenemos es que aunque ya se avanzó en la parte jurídica, nos encontramos en un mal momento económico. Pero tendremos que buscar estrategias como la que anunció el presidente. A ver, ¿qué anunció el presidente hace unas semanas? La inversión de 3,000 millones de pesos para la modernización de lo que es la carretera Osiris-Cuauhtémoc. ¿Qué significa esto? Esto es parte de una alianza, una coalición, iniciativa privada-gobierno. Esto es, la iniciativa privada pondrá, desconozco en qué términos está redactado ese convenio en particular, pero la iniciativa privada pondrá aproximadamente un 50% del recurso, el gobierno federal pondrá el otro 50% del recurso. Estamos hablando de un proyecto multianual. No es algo que se vaya a hacer en 2021, es algo que se va a hacer en aproximadamente 3 años. Y después, ¿qué pasa con esta carretera? Esta carretera se deja concesión del particular. El particular pone ahí su caseta y cobra el peaje. Y ellos se quedan con el cobro del peaje durante N cantidad de tiempo hasta que recuperen su inversión. ¿Es lo mejor que le pudo haber pasado a Zacatecas? Yo digo que eso es mejor que nada. Es mejor que nada porque finalmente incentiva la economía. Así es. Esto da pauta para que entren empresas, para que entre contratación de personal, para que haya movimiento de compra de materiales y servicios. Sí, pero que no digan que nunca a Zacatecas le había ido también con ningún presidente, porque esto no es cierto. Se construyeron carreteras que eran meramente con recurso público y por lo tanto no tienen peaje. Son carreteras de libre tránsito. Entonces, tampoco vamos, es lo que yo digo, no sé si me escucharon la semana pasada en el Senado que yo decía que éramos el Senado chimoltrufio, porque la misma gente que se contradice a sus argumentos de toda la vida, uno tiene que ser consciente y consecuente con lo que ha dicho siempre. Si siempre has dicho no militarización, no militarización. Si siempre has dicho sí militarización, sí militarización. Si siempre has dicho no a los pactos, poder político, poder económico, ahora no vengas y digas que son lo máximo. Es que como digo una cosa, digo otra, pues somos el Senado chimoltrufio, somos los políticos chimoltrufios. Entonces, eso sirve, claro que sirve, funciona, y creo que en el tema de Milpillas se van a tener que hacer cosas similares a falta de recurso puramente público.
Sí, eso es algo triste. O sea, hace falta las definiciones políticas justamente antes de empezar el programa, por eso nos cambiamos de asiento para intentar ese mapa ideológico. Pero bueno, es así, o sea, hace falta, claro, más definiciones, ser consecuentes, ser congruentes con lo que uno piensa. Y es cierto, esto, por ejemplo, de los fondos mixtos, pues tampoco a alguien de izquierda totalmente le agrada eso, que le concesiones a un privado por años, justamente lo que se hizo con la privatización de las carreteras en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. O sea, no bueno, porque... Y muchos de izquierda, dime tú, sino muchos políticos de izquierda o de Morena estaban diciendo que esto era lo máximo que le había pasado a Zacatecas en años. Bueno, por Dios, entonces no entendiste qué fue lo que se anunció. Sí, eso es algo que no debería pasar, y también algo que debería pasar y que debería estar de acuerdo la izquierda es, por ejemplo, una reforma fiscal, pero Andrés Manuel dijo no voy a cobrar más impuestos. Pero hace falta una reforma hacendaria, una reforma fiscal. Hace falta sí endeudarnos, quizá desde una teoría económica neoclásica, para invertir. Es que el problema No es que para- ya no hay grados de posibilidad para el endeudamiento, porque no sé si supiste que se pusieron a renegociar la deuda de recién que entró este gobierno, y del 2018 a la fecha los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público han crecido en 7%, que fue lo que creció en todo el sexenio anterior. Esto significa 1.300.000 millones de pesos. Solo en renegociaciones, solo en caída del PIB y solo en el cambio de paridad peso-dólar, en eso y en lo que se ha Sí, ya. pedido, que fue de morrayita, pues sí se ha pedido prestado, pero de a poquito, hay que decirlo, casi aproximadamente 1.000 millones de dólares en el último ciclo, que me estoy hablando de este año, y en ese sentido ya crecimos 7 puntos de deuda del PIB, que fueron los 7 puntos que creció la deuda en el sexenio anterior. Entonces ya no hay mucho grado para Sí, es que pedir. es insostenible ahorita endeudarse, pues es muy complicado. Pero si uno buscara estos mecanismos que finalmente son necesarios en el capitalismo, pero para invertir, para generar empleos, para reactivar la economía, sería otra cosa, no para endeudarnos para pagar nómina, ¿no? Eso es Ni algo... se puede. No, No, se ni puede se por puede. la Constitución, pero es cierto, o sea, son temas que desde la izquierda debería de haber definiciones para decir, bueno, sí endeúdate, pero para esto, o ¿sabes qué? Las carreteras, lo público. Igual esto de los fideicomisos, O si no te reestructura parece bien... totalmente tu presupuesto, ¿no? Dale a lo mejor una revisión más minuciosa a esos programas sociales que metiste sin a lo mejor hacer una consulta o un análisis a detalle para el gasto público, ¿no? Ya lo vemos con lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, que en lo personal, pues bueno, yo ahí donde trabajo tengo a mis compañeros, pero pues bueno, a final de cuentas es un programa que no tiene una funcionalidad al 100%. ¿Por qué? Porque a ti te mandan un año a un becario, ¿no? Terminando ese año, gobierno está con la esperanza de que el patrón o el empleador le dé el empleo formal al joven, pero ¿para qué le va a dar si ya viene otro joven becado por otro año? Entonces es infuncional, pues, para mi punto de vista, y yo creo que debería de haber una reestructuración del presupuesto, y yo creo que la va a haber ahora con esta nueva realidad de la pandemia, ¿no? Dotar a lo mejor el presupuesto mucho más al sector salud, que así tiene que ser, no solamente a nivel nacional, sino a nivel estatal, ¿no, senador? No hay crecimientos proyectados para el sector salud. Traemos, lo que sí no ha tenido el sector salud son recortes, hay que decirlo, tiene el presupuesto que se le etiquetó, pero pues para una pandemia estamos viendo que se atiende la pandemia, pero no se atiende la enfermedad regular. Es ahí donde yo estoy viendo el problema, es un problema que además a mí de manera particular me duele, porque es a lo que me he dedicado toda mi vida. Trato de ayudar en lo que más puedo a la gente, pero es algo que se tiene que resolver desde gobierno. No puedo, insisto, no puede el gobierno traspasarle sus responsabilidades y obligaciones a sociedad civil, a la iglesia y al que vaya pasando. Entonces ya mejor que nos gobierne el general Cienfuegos, que lo traigan, por Dios. No, es que es lo que está sucediendo. Es un hecho. El Estado tiene que concentrar este poder y justamente hacer lo que tiene que hacer el Estado-nación, ¿no? O sea, proveer de estos servicios, garantizar los derechos, etcétera, pues, ¿no? Es un hecho. Y es un hecho que hace falta mucho por hacer, pero bueno, creo que también ya nos están avisando. No, todavía tenemos poquito tiempo y quisiera aprovecharlo en este aspecto, senadora. Yo lo he dicho desde que inició este nuevo gobierno, que tenemos una generación legislativa, política, sin igual, por el hecho de que tenemos a un Ricardo Monreal,
tenemos a una secretaria federal paisana, por así decirlo. Rocío Te Nale. tenemos a ti, a Rocío Nale, tenemos a Alfredo Femat, está Giovanna, que tienen en cierta manera vínculos muy cercanos con el presidente. Yo siempre me he preguntado hasta cuándo o qué generación va a ser la que en realidad le va a hacer justicia a Zacatecas y no como ya lo decía el diputado local Juan Mendoza en su intervención en este último informe de gobierno del gobernador Alejandro Tello, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser un estado que nada más paga nóminas, ¿no? Y que de verdad seamos un estado con desarrollo, prosperidad, seguridad, los temas que pues Zacatecas a lo largo de los años pues bueno, ha sido presa pues de partidos, de colores y no se le ha hecho justicia. Y ahora que tenemos esta generación que te incluye, senadora, ¿hablas con ellos, con el senador Ricardo Monreal, con la secretaria Rocío Nale? ¿Se juntan entre ustedes? Oiga, paisano, pues vámonos a desayunar, ¿no? Vamos a ver qué hacemos por Zacatecas. ¿Existe o no existe, senadora, eso? Mira, existe una muy buena relación. Yo te puedo decir que me llevo muy bien con todos, pero ahora creo que es más que nunca bien visto que echemos un ojito para atrás y nos demos cuenta de que del 2018 a la fecha Zacatecas ha perdido 7,000 millones de pesos anuales en presupuesto, que sí teníamos, que sí llegaba para muchas cosas. Teníamos el fondo minero, que por cierto es de los fideicomisos que se va a extinguir. Tiene 7,000 millones de pesos, se va a extinguir. Nosotros recibíamos 700 millones de pesos cada año por el fondo minero. Teníamos el 3x1, teníamos el Fonregión, teníamos programas que sin duda eran significativos, porque además del ramo 23 llegaban más o menos 3,000 millones de pesos anuales directamente a inversión pública municipal. Y hoy día haciendo las restas, porque es a lo que me reúno hoy día con el secretario de Finanzas, hacer restas, tenemos 7,000 millones de pesos menos del presupuesto 2018 a comparación del 2019 y del 2019 al 2020. Hemos perdido en estos 2 años de gobierno de Morena 14,000 millones de pesos aproximadamente como entidad federativa. Entonces, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Desde mi punto de vista, lo digo muy respetuosamente, respeto a quien diga lo contrario y además yo me siento a debatir con números, tengo mis fuentes. No digo que tengo mis propios datos o mis otros datos, porque en realidad los datos que yo uso para debatir en tribuna son los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No son datos míos, no es elaboración propia, son los datos que me da Hacienda, son los que yo contrasto y digo, aquí está, estamos perdiendo dinero. Híjole, pues bueno, pues qué lástima que pues a lo mejor los otros miembros de este equipo, pues de este Dream Team legislativo que tenemos, que contamos hoy en día en este nuevo gobierno, pues no se sume pues no al margen de colores para poder apoyar a Zacatecas. Lamentablemente pues bueno, tenemos que irnos, pero bueno, yo quiero despedirme, senadora, diciendo lo siguiente. Por ahí alguna ocasión nuestro reciente invitado también, el presidente magistrado Arturo Nale, yo se lo comentaba porque él lo dijo en una entrevista banquetera que aquellos que pensaban postularse para gobernar a Zacatecas, pues deberían de tener muchísima experiencia, deberían de tener el pulso de lo que necesita Zacatecas. Creo fielmente y firmemente de que tú eres una persona que ya está lista para Zacatecas. Me gustaría, y yo creo que a muchos zacatecanos nos gustaría ver nuevamente a una mujer llevando las riendas de este estado. Ojalá sí sea, senadora, te deseo todo el éxito. Gracias, y si no es así, yo también tengo la seguridad de que vas a seguir defendiendo a capa y espada Zacatecas en la Cámara Alta, así lo has demostrado con tus intervenciones tan puntuales y tan buenas que hemos visto al momento en estos 2 años legislativos. Te agradecemos mucho por haber venido aquí con nosotros al Son Politicón y esperamos volverte a ver nuevamente, tenerte aquí, a lo mejor ya en otra faceta, ¿por qué no? Muchas gracias de verdad por la invitación. Qué bueno que tuvimos la posibilidad de platicar. Un saludo para los 58 municipios que nos están viendo y escuchando y ojalá que pronto se repita. Gracias a los 2 Carlos. Gracias. Tocayo, pues muchas gracias y gracias a todos ustedes por haber sintonizado al Son Politicón. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.